Hola, muy buenas tardes, somos Peralta Martín y Quevedo Diego. En el siguiente video hablaremos sobre género, ¿sí? La primera pregunta que nos haremos es, ¿género es una vigencia heteronormativa? Para dar comienzo a esta charla, comenzaremos hablando por género y los estereotipos. Género y los estereotipos, en el término general, género aparece en la mayoría de los discursos o luchas que pugnan por una sociedad igualitaria. Para comenzar a transitar su abordaje, antes de analizarlo desde la heteronormativa, es conveniente hacer referencia a su definición. Con respecto, la Organización Mundial de la Salud expresa que el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar, en tanto al hombre y a la mujer, diferencia en las funciones. Y pueden generar también desigualdad de género, es decir, la diferencia entre el hombre y la mujer que favorece sistemáticamente a uno de los dos grupos. Bueno, a su vez, esas desigualdades pueden crear inquietudes entre el hombre y la mujer, con respecto tanto a su salud como a su acceso a la atención sanitaria. Bueno, esta definición convoca en primer lugar a ampliar una mirada de género que simplemente se circunscriba a las diferencias genéticas de los hombres y las mujeres. En este momento cabe hacernos la pregunta, ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos son representaciones sociales simplificadas y muchas veces incompletas que caracterizan a un grupo de personas, es decir, que ofrecen una imagen limitada acerca de cómo son y obviando las particularidades e individualidades. Por el contrario, se caracterizan con la suposición de abarcar a todos los integrantes del grupo que pertenecen. Los estereotipos en nuestra sociedad y aún más en el ámbito educativo están fuertemente influenciados por los medios tecnológicos con los que interactuamos. Cabe mencionar que en estos tiempos de pandemia la presencia de estos recursos se ha potenciado, por cuanto además de transformarse en el medio para el encuentro con otros, es el que ocupa mayor tiempo en los sujetos, ¿no? Bueno, ahondar en esta influencia abre espacios de discusión y reflexión al respecto. En este sentido, el debate de jóvenes que presenta el canal de encuentro denominado Consumo y Medio de Comunicación resulta un aporte para la profundización del tema, por cuanto, a partir del análisis de notas periodísticas, de propagandas, entre otros, se pone en palabra la asignación de determinados roles, según los cuales deberían ser hombres o mujeres, e incluso hace explícito cómo se estigmatiza según los espacios sociales donde desarrollan su vida. Desde la corta edad, los individuos están sujetos a los discursos que circulan en la familia e incluso en los juegos que deben desarrollar, a partir de los cuales van desarrollando las representaciones en relación a determinados estereotipos, los que incluso aparecen antes de nacer. Después, en la pubertad, esas representaciones potencian, ¿sí?, y se hacen visibles en los mensajes que reciben los jóvenes, quienes al mismo tiempo están atravesando fuertes cambios físicos y emocionales. Bueno, esto último sitúa en el lugar de grupo de riesgo, como consecuencia de la presión que ejercen esos valores hegemónicos y que al intentar romperlo produce dolor. Desciende la autoestima y la confianza de cada uno. Bueno, entonces es importante remarcar que él o los lenguajes no son un simple o inocente soporte de comunicación, sino que resultan ser una manifestación de valores, prejuicios y pautas culturales. Ahora vamos a hablar de la presencia heteronormativa. Ahora bien, en esta instancia es necesario hacer referencia de manera particular a los estereotipos de género conceptualizados por los autores Carrasco y Arocha. Ellos dicen que el estereotipo se define como un conjunto de ideas acerca de los géneros que favorecen el establecimiento de roles fuertemente arraigados en la sociedad. Estas ideas simplifican la realidad dando lugar a una diferenciación de los géneros, que se basa en marcar las características de cada uno, otorgándole una identidad en función del papel social que se supone deben cumplir.
A partir de abordar los estereotipos y el género comienzan a cobrar valor la inquietud que nos moviliza respecto a la heteronormativa y su vigencia. Ello requiere que comprendamos a qué se refiere. Su existencia se debe a un sistema de creencias o suposiciones que afirman que todas las personas son heterosexuales o que la heterosexualidad es un estado normal del ser humano. Como cualquier sistema de creencias está basado en un paradigma. En este caso, un modelo fundamentado en el binarismo de género que en definitiva termina reconociendo solo a dos, como si el ser hombre o el ser mujer fuera lo único válido. Siendo estos preceptos, pareciera hablar de género solo implica ver cuestiones de género, relaciones de género o simplemente género, siempre vinculado a establecer diferencias sociales entre lo femenino y lo masculino. Simplificando esta construcción es determinarlo desde un lugar que tanto hombres como mujeres fueron educados para desarrollar ciertas potencialidades. Bueno, continuando hablando del género, en este sentido nos acercamos al movimiento queer, que está sustentado por un paradigma que se basa en la deconstrucción anticiencialista, que pone en tensión las categorías identitarias puras de la teoría tradicional. Siguiendo a Butler, que busca desarmar tanto esos conceptos que han concebido a lo largo de los siglos a un sujeto universalista, como los procesos de esencialización, naturalización y identificación de las teorías de la política, las diferencias con relación al sector denominado LGTBIQ. Esta teorización busca la ruptura de matrices para poder construir de la producción social, histórica y cultural. Como resultante de la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género, donde no hay lugar para papeles sexuales o roles de género, para lo esencial o biológico inscrito a la naturaleza humana. Ahora bien, es un momento de preguntarnos si estas manifestaciones podrían dar por sentada la ruptura de matrices heterosexuales o, por el contrario, afirmar que aún continuamos sujetos a la vigencia de la heteronormativa. Para comenzar a analizar qué sucede hoy con la performatividad, como la define Castellanos Gabriela, será necesario ver cuáles son las repeticiones ritualizadas de actos de habla y de todo repertorio de gestos corporales que obedecen a un estilo relacionado como uno de los dos géneros culturales que persisten en la sociedad. Por otro lado, ¿cuáles son los alcances de la deconstrucción que busca romper con el dualismo de los géneros de los sexos? Una fotografía de la vida cotidiana refleja que todavía persisten divisiones que resultan ser naturales, tanto en el ámbito menor como de mayor escala. Por ejemplo, aquí tenemos, en el interior de alguna familia, ¿sí?, el refuerzo de acciones correspondientes según el sexo. Por ejemplo, los días domingos, el fútbol de los hombres, tanto padre e hijo. La compra puede ser de juguetes y la aceptación del niño, ¿no? La concepción es que si mamá trabaja, si solo lo hace fuera del hogar, bueno, etc. Después son muestras de eso, ¿no? En otro ámbito se vislumbra a partir de la ocupación de la cima de la pirámide del poder, ¿sí? En contraposición, la fuerte presencia de la mujer en base a la pirámide, a quien circunscribe a servicios que determinan que están sujetas a viejos mandatos sociales. Bueno, los cambios que podríamos decir que se vislumbran tienen que ver con una mujer que va luchando por un cambio de espacio y roles, ¿sí? Muchas veces puede ser por la propia necesidad, por algunas leyes que igualan ante los derechos respecto a los o las hijas que tienen que ver con la violencia de género, entre otros. Los cambios que podríamos decir que se vislumbran tienen que ver con una mujer que va luchando por un cambio de espacio y roles, muchas veces por la propia necesidad, ¿no? Por algunas leyes que igualan ante los derechos respecto de los hijos, que incluso tienen que ver con la violencia de género, entre otros. Del mismo modo, se sigue poniendo el acento de cómo ser mujer, ¿no? No se puede perder de vista cuál sigue siendo el mandato otorgado por una parte de los varones de la sociedad actual. Su mirada es más lineal
puesto que lo plantean como fuerte, agresivo, activo sexualmente y siempre heterosexual, a cargo de lo económico y aún más, que son exitosos en las actividades que desarrollan. Bueno, a pesar de ello, los cambios también comienzan a asomarse en ese sentido, ¿sí? Deparando a los jóvenes varones e incluso que sea ella quien lo mantenga económicamente y tenga que ocuparse mayormente de la educación y la salud de sus hijos y del trabajo doméstico, ¿no? También de compartir la responsabilidad en caso de separarse, ser responsable de forma compartida en la prevención del embarazo no deseado. En definitiva, se abren distintos escenarios que hacen inimaginable la presencia del macho. Para ir finalizando, es así como los papeles patriarcales de género son todas las cosas que esperamos de los hombres y las mujeres. Estas expectativas son implícitas en nuestro subconsciente por la única razón de que eso es lo que se supone que debemos hacer por ser mujeres o hombres. Analizar los datos estadísticos de la realidad en el mundo, y en lo particular en nuestro país, pone en evidencia que se produce un ida y vuelta entre las imágenes y los valores que se corresponden con lo femenino y lo masculino, y las condiciones materiales de la vida. Entonces, cuando las relaciones de género resultan ser las que determinan e inciden en el proceso de construcción de las personas, que muchas veces se pueden modificar no de manera individual, sino por el contrario, a partir de grupos, colectivos o movimientos. Todo ello hace que existan en la vida social cierta tensión entre lo que aún todavía persiste y lo que va cambiando. Sin embargo, la condición social tanto de mujeres como de varones no se ha modificado lo suficiente en los usos y costumbres como para que la discriminación haya desaparecido. Chris Montgomery, en su presentación de TEDx Santa Cruz de la Sierra, lleva adelante su disertación, la deconstrucción del género, con la claridad de las palabras que fluyen a partir de un relato en primera persona, las que permiten ampliar lo analizado hasta el momento y reflexionar en torno a la fuerte presencia del género limitado a una mirada binaria. Al mismo tiempo convoca a pensar en que existe un espectro de opciones para identificarse, expresarse, poder ser libres de adecuar nuestros cuerpos, nuestros manierismos, según lo que nos haga sentir mejor en nuestra propia piel, y de esa manera podemos vivir en una autenticidad óptima. La presentación de voces en primera persona, las luchas colectivas e incluso los avances es como usamos los lenguajes van camino hacia una desconstrucción para desandar lo aprendido y lograr definitivamente que pierda vigencia esta heteronormatividad. Visibilizar la problemática de las relaciones de género abre diversos tipos de discusiones y en particular permite que se aborde en los diferentes espacios educativos donde incluso las voces de los sujetos y la formación va vislumbrando la ruptura de esos paradigmas.